Bueno, hoy estamos cerrando este increíble capítulo de Romanos, capítulo 8. Empezamos esto hace varias semanas atrás, empezamos la serie de Romanos hace varios meses atrás. Este es el quinto mensaje en este capítulo 8 de Romanos, es el número 30 de la serie. Yo quisiera, para cerrar, permitirme recordarle algunas cosas que ya vimos en este capítulo, porque todo está conectado a todo lo anterior. Del versículo 1 al versículo 4, nosotros vimos cómo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación posible ni ahora ni en el futuro. Del versículo 5 al 15 vimos que la humanidad, en esencia, la humanidad entera, está dividida en dos grupos. Unos que viven conforme a la carne y unos que viven conforme al Espíritu. Ahora, yo creo que hice la salvedad en este momento, y si no la hago ahora, porque también tiene mucho que ver con lo que tengo que decir hoy, y es que tú puedes llamarte cristiano y todavía vivir conforme a la carne, y otros que también se llaman cristianos viven conforme al Espíritu. Y uno pudiera preguntarse, entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre el cristiano real y el nominal? Tú miras su estilo de vida. O tú examinas tu propio estilo de vida y concluyes si estás pensando los pensamientos del Espíritu o siguiendo los deseos de la carne. Yo creo que eso es un buen barómetro. Del versículo 18 al 27 vimos cómo la esperanza que nosotros podamos poner, y el pastor Joan oró en ese sentido, en la gloria venidera hace que todo el sufrimiento de este mundo presente palidezca a la luz de la gloria, del brillo de la gloria que Dios ha de traer a los suyos. Del versículo 28 al 30 nosotros vimos cómo Dios eligió en la eternidad pasada a un grupo de personas que a esos Él los conoció, y después que los conoció los predestinó, y después que los predestinó, ¿qué hizo? Los llamó, y después que los llamó los justificó y finalmente los glorificó. Todo eso ocurrió en su mente, aunque la glorificación todavía es futura. Y en el día de hoy nosotros estamos cerrando el capítulo del versículo 31 al 38 y nosotros vamos a ver lo que teológicamente llamamos la seguridad eterna del creyente. Y en otras palabras, aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito desde toda la eternidad, para eso no es posible que pierda su salvación, porque como dice una canción que cantamos un número de veces, creo que la cantamos el domingo pasado, aquel que es suyo, Él nunca dejará perder. Ahora, por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana, de Romanos 31 al 39, Cristo, la garantía de tu salvación. Cristo, la garantía de tu salvación. Ahora, yo no quiero decir con esto que todo el mundo que se llama cristiano tiene la salvación garantizada en Cristo. Y yo quisiera 2 o 3 minutos básicamente como decir algunas cosas, porque yo no quiero ofrecer una falsa salvación y que luego esa acusación esté sobre mis hombros el día en que yo tenga que pararme en el tribunal de Cristo y dar cuenta por todo lo que yo haya hecho, sea bueno o sea malo. De manera que yo quiero como ayudarte en cierta manera también a entender cómo Cristo, no yo, no un pastor, ni siquiera Pablo, Cristo mismo, de sus labios entendió quién es la persona que está en salvación. Comencemos con Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ok, tengo que creer. Pero el que no obedece al Hijo, ahí está. Que para Cristo creer es obedecer. No es que creo, hice una profesión de fe, no. El que cree es el que obedece. Entonces el que no obedece, obviamente no cree. Al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora, en Mateo, nosotros nos encontramos con el Sermón del Monte, muy conocido. Hay una versión en Lucas también. En el Sermón del Monte el Señor dice claramente, yo creo que si hay un pasaje, un versículo donde Cristo claramente identifica cómo Él entiende un cristiano nacido de nuevo, que es la misma cosa porque uno implicaría la otra.
Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ok, entonces, ¿quién es? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, Cristo ahora conecta, no solamente creer con obedecer, ahora Él conecta la entrada al reino de los cielos con la obediencia. En ambos pasajes, la obediencia es central. Como decía alguien por ahí, la obediencia no es legalismo. No, es un síntoma de la salvación. Es una expresión de mi salvación. En 1 de Juan 1:6 dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Juan dice, no, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que estamos en Cristo, y seguimos en oscuridad espiritual, no es verdad. No estamos practicando la verdad. Y en la versión de Lucas, del Sermón del Monte 6:46, Cristo inicia una parábola acerca de los dos cimientos y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Si no haces lo que te digo, no me llames Señor. Otra vez, la obediencia es central a lo que es el entendimiento del nuevo nacimiento. Con ese entendimiento ahora, todo lo que está aquí en los versículos que siguen, tienen que ver con aquellos que han nacido de nuevo o van a nacer de nuevo en un futuro. Que son aquellos que fueron llamados porque aman a Dios, son aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Todo lo anterior que yo he hablado, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Préstame el micrófono para dejarlo caer y yo puedo ya terminar. El texto que yo acabo de leer ha sido llamado por un teólogo alemán el peldaño más alto en la escalera del consuelo, que tanto el autor, Pablo, como el lector, nosotros, ha estado subiendo desde el versículo 18 en adelante. ¿Qué es lo que este teólogo alemán está tratando de comunicar? Imagínate que tú vienes subiendo una escalera y que esa es la escalera triunfal, la escalera del triunfo. Que cada peldaño es un paso más hacia el triunfo final. Y entonces este texto representa el último peldaño de esa escalera de triunfo que te sirve de consuelo. ¿Me entendieron? Ok. Entonces Pablo lo que hace es que él inicia una serie de preguntas, 7 en total, y él responde las preguntas. La primera de esa pregunta es, ¿qué diremos a esto? Todo lo anterior, toda esta riqueza doctrinal y realidades, ¿qué vamos a decir? En otras palabras, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo respondemos a esta enorme gracia de Dios hecha realidad? Y lo que sigue entonces es parte de la respuesta del apóstol Pablo. Para Pablo es inconcebible que personas que fueron conocidas, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas no respondan de una manera apropiada cuando llegamos a comprender que personas pecadoras, mortales, en condenación, hijos de ira, han sido llamadas para compartir la eternidad con Dios. Entonces Pablo se hace la primera pregunta
Y él sigue con más preguntas para responder incluso la primera que hizo, que es, ¿qué diremos a esto? Entonces, esto es lo que diremos, pero lo hace a manera de pregunta. Si Dios está por nosotros, pregunta número 2, ¿quién estará contra nosotros? Si el creador del universo, el Señor de toda la creación, si el soberano sobre todo lo creado en tierra y mar, si la persona que está en control de todo lo que se mueve en su universo, aún de la más pequeña molécula, está a favor de nosotros. Ahora explícame, ¿quién podrá estar contra ti? La idea es que si Dios está por nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Es como, para ilustrarlo, si Satanás está contra nosotros y lo está, no te cargues, porque él no es competencia para Dios. Él no es, como dirían en inglés, un match para el Señor. Si el mundo está contra nosotros, que lo está, Cristo te dice, pero no te preocupes, ya yo les dije en Juan 16:33, que en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, de manera que confíen en mí, pongan la mano en mi mano y yo los llevo hasta el final. Si nuestra propia carne está contra nosotros, que lo está, tus emociones, tus sentimientos, no hay duda, tú tienes a 3 luchas, el mundo de las tinieblas y nuestra propia carne. Cristo te dice, no, yo sé, yo fui tentado en todo como tú has sido tentado, pero yo vencí la carne hasta el punto que llegué a la cruz, hasta el final de mis días, sin haber pecado. Entonces Pablo está diciendo, escucha, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, cuando Pablo hace esa pregunta, Pablo no está diciendo, si Dios está por nosotros, pues no hay oposición. No, eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que si Dios está por nosotros, ninguna oposición, no importa la magnitud de la oposición, no cuenta. No cuenta porque tú sí cuentas con el poder infinito de Dios para vencer la oposición. Esa es la idea, que Dios es omnipotente y soberano, y el omnipotente y soberano, y que te ama y que es benevolente, está por ti. Por tanto, no hay fuerza opositora que pueda oponerse a sus propósitos. Ni la muerte puede ser una amenaza, porque Cristo venció a la muerte. Yo estaba leyendo en el día de ayer acerca de algunos de los padres de la iglesia, y alguien de nombre Cipriano decía, oye, nos están persiguiendo, pero oye, si tú me dejas con vida, no creas que tú me estás haciendo un favor. Tú de hecho te conviertes en un obstáculo, porque lo único que estás haciendo es retardando mi llegada a la gloria eterna. ¿Tú entendiste? O sea, si tú quieres, mátame, porque tú lo único que haces es acelerar mi encuentro con el Cristo de la gloria. Entonces no pienses que dejarme con vida y que mira, yo voy a tener misericordia sobre ti y te voy a dejar con vida. No, tú eres un obstáculo para mi encuentro. Esa gente vivía en otra esfera. Entonces, todo lo anterior, todavía no me he terminado, obviamente, pero todo lo anterior, ya te puedo decir, yo te voy a resumir toda la escatología. Tú has oído hablar del premilenialismo, tú has oído hablar, aunque no lo entienda mucho, pero has oído hablar del premilenialismo, de amilenialismo, del postmilenialismo, ¿verdad? De cuándo Cristo va a venir, si antes del milenio, después del milenio, si ya estamos en el milenio. Yo te voy a resumir toda la escatología en una frase. Al final, nosotros ganamos. Contra viento y marea, pero nosotros ganamos. Punto. Se acabó. Terminamos. En cualquier escatología que tú quieras creer, nosotros ganamos. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu está por nosotros. El Espíritu está por nosotros porque Él intercede incluso con gemidos indecibles. En 8:32 se nos dice que el Padre está por nosotros porque nos dio a su Hijo. Y en 8:34 se nos dice que el Hijo está por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue que murió en sustitución tuya. La Trinidad entera está por ti. ¿Ya? Ustedes los jóvenes, ¿verdad? Que usan esa frase muy común hoy en día. Tú no estás en mí hoy. No, la Trinidad entera está en ti desde la eternidad. ¿Tú entiendes eso? No, tú no lo entiendes. Amén. ¿Tú te imaginas que la Trinidad esté por ti? Entonces tú podrías decir, wow, pero nosotros somos muy importantes. No, espérate, no vaya tan rápido. No somos tan importantes, es que tanto amó Dios el mundo.
que nos dio a su Hijo unigénito. Esa es la razón. Pregunta número 3 en el texto, versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pablo tiene una tercera pregunta, pero él establece un hecho antes de preguntar. Dice, escúchame, te voy a hacer una pregunta. ¿Entiende que el Padre nos dio a su propio Hijo? Para luego hacer la pregunta. Entonces, si Él hizo eso, ¿cómo que no va a hacer lo otro? Es un argumento del mayor al menor. Eso es como es. Ahora, la pregunta es, cuando el texto dice que Él entregó a su unigénito, yo no sé si nosotros hemos acabado de rumiar bien qué es lo que eso implica, porque usualmente eso como que implica, bueno, el Padre le pidió al Hijo que si puede ir a la tierra y que el Hijo le dijo que sí. No, Él lo entregó. Él lo entregó para que hombres y mujeres que habían pisoteado y continúan pisoteando su ley pudieran ser salvos de la salvación o de la condenación que ellos se merecen. Escuchen, no fue Judas que entregó a Jesús por dinero. No, eso es un malentendimiento. Él fue un instrumento. Estoy hablando de la causa final, no fue Judas. No fue Pilatos por temor a los judíos, como el texto pudiera insinuar que entregó a Jesús a la crucifixión. No fueron los judíos que entregaron a Jesús por envidia, por poder. No. Claramente, el texto de Romanos, en más de un lugar, nos dice quién entregó al Padre. Nosotros lo vimos en Romanos 3, que Dios exhibió a su Hijo públicamente como propiciación por nuestros pecados. Pero ahora en Romanos 8, Pablo nos está diciendo más claramente que Él no negó a su Hijo, no lo retuvo. No solamente que no lo retuvo, no impidió ningún sufrimiento ni vergüenza a su Hijo con tal de que tú y yo pudiéramos ser salvos. El Padre lo entregó al Hijo para que fuera burlado vilmente, para que fuera acusado falsamente, para que fuera abusado cruelmente, golpeado de la misma manera y finalmente clavado. ¿Pero sabe por quién? Por ti y por mí. Pecadores merecedores de la condenación, que estaban sumergidos en el fango cenagoso. ¿Tú quieres saber a qué fue que el Padre entregó al Hijo? En las palabras del Hijo, proféticamente dicha, escrita por David acerca del Hijo. En otras palabras, Dios inspiró a David en el Salmo 22 a escribir un texto que representaría lo que Cristo sufriría en la cruz y cómo Él estaba pensando acerca de lo que Él estaba pasando. Escucha, Salmo 22, versículo 12. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Versículo 13. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Escucha, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, me traspasaron las manos y los pies. A eso fue que el Padre lo entregó. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, no solamente que Pablo me lo acaba de decir, es que cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 4, Lucas me dice que en Jerusalén, versículos 27 y 28, se reunieron los romanos, los judíos, Pilato, Herodes, para hacer todo cuanto tu designio había previamente determinado. Una vez más, no fue Pilato, no fue Herodes, fueron los judíos, fueron los romanos. El designio de Dios había previamente determinado que esa fuera la suerte del Hijo. El Padre entregó al Hijo a tal abuso por ti y por mí. Y Pablo lo que está diciendo, si tú entiendes eso, dime ahora, te la pregunto. ¿No nos dará junto con Él todas las cosas?
Vamos a leer el versículo otra vez, versículo 32. Esa es la pregunta 3 de Pablo. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó de la manera que te lo describí por todos nosotros, pregunta 3, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pastor, ¿cuáles cosas? Todas las cosas relativas a la salvación, a la vida y a la piedad. Todas las cosas para que no te pierdas en el camino. Todas las cosas para que tenga una vida abundante. Todas las cosas para que pueda vivir en paz y con gozo. Para que pueda tener una vida abundante de libertad, de gozo, no de preocupación. Todas las cosas para que pueda tener propósito, sentido, significado en tu vida, para que no tenga que ir a buscar en el mundo lo que no has encontrado en mí, porque yo tengo todo lo que tú necesitas. Si te di a mi hijo, no me cuestiones, no te preguntes, no dudes si voy a darte todo lo que necesitas, pero muchas veces no te doy lo que quieres porque lo que quieres te hunde. Y no lo sabes. Impresionante. Pregunta número 4. ¿Quién acusará a los elegidos o escogidos de Dios? O sea, ¿quién podría ser? Y Pablo dice, espera, déjame decirte antes de que le des rienda suelta a tu mente, Dios es el que justifica. ¡Wow! Imagínate, estás en una corte judicial. En la corte judicial te llevan como acusado, hay un fiscal. Y Pablo está diciendo, perdón, ¿cuál es el fiscal acusador que se levantará contra los hijos de Dios en el tribunal? Bueno, Satanás, cuyo nombre puede significar acusador por excelencia. No, pero Satanás no tiene el derecho de hacer tal cosa, nunca lo ha tenido. De hecho, tú lo puedes ver en Zacarías 3, como Cristo se levanta a favor de Josué, el sumo sacerdote, y reprende a Satanás por acusar a Josué. Pero sobre todo después de la cruz, donde él quedó derrotado con todos sus poderes. Entonces, el fiscal celestial, ¿tú sabes quién es? Cristo. El fiscal celestial no va a traer una acusación contra nosotros porque él fue el que murió por mí. Entonces no puede morir por mí para el perdón de mis pecados y luego ir a acusarme por mis pecados. Y eso fue lo que leímos en el versículo 33. Y en ese mismo versículo 33 se nos dice que Dios es quien justifica, pero resulta y viene a ser, como decimos aquí, que Dios me justifica a través del sacrificio de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién es que nos va a acusar delante de Dios? Y él dice, Dios no puede ser Dios, porque Dios es el que nos justifica. Y yo agrego, porque está ahí, que no solamente es eso, sino que Él nos justifica por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz. Bueno, pastores, que usted sabe, yo después que nací de nuevo, yo he pecado, sí, yo también. Pero en 1 de Juan 2:1 se nos dice que si pecamos, abogado tenemos frente al Padre. ¿En serio? ¡Wow! Yo tengo poder del Espíritu para vivir una vida de obediencia, pero resulta que la segunda persona de la Trinidad, conociendo mi debilidad, está ahí como abogado defensor, de manera que en el tribunal celestial yo tengo un fiscal a mi favor. ¿En qué corte tú vas a encontrar eso? Pregunta número 5. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú vas a una corte, en la corte hay un juez, pero hay también un fiscal, y hay también un abogado defensor y un abogado en contra, que si es el Estado que está trayendo la acusación, pues el fiscal mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos como Dios Padre parecería que era quien estaba juzgando al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, Juan 5:22, nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Ok, ahora el Hijo es el juez, porque el Padre le dio todo el juicio a Cristo. Pero el Hijo es el fiscal.
porque Él es que puede traer acusación. Él es quien va a decir salvo, condenado, salvo, condenado. Y Pablo hace la pregunta, ¿quién es el que condena? Y él dice, bueno, Cristo Jesús, pero Él es el que murió y resucitó. Él es quien perdonó nuestros pecados, quien murió por dichos pecados, se ofreció en la cruz por mis pecados, y Él es también quien resucitó. Y al resucitar fue y se sentó, figurativamente hablando, porque no hay una silla a la diestra del Padre, pero está a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por ti y por mí. Esa es la posición de autoridad, esa es la posición de gobierno, esa es la posición de soberanía, esa es la posición de donde Cristo ejerce su señorío. Pero Él no me va a condenar. No solamente que no me va a condenar, porque Él pudiera ser neutral, Él pudiera estar ahí en el tribunal y decir, ok, Padre, comencemos. Y tú ahí delante de Él diciendo, Señor, pero di algo en mi defensa, y que Él diga, no, defiéndete. Pero resulta que Él es tu abogado defensor. ¡Wow! Y el versículo 34, al finalizar, nos recuerda justamente que Él intercede por nosotros. Hermanos, yo no sé si Pablo pudo habernos revelado verdades más extraordinarias, porque en este capítulo 8 Él nos reveló que el Espíritu mora en nosotros. Versículo 14, nos guía a todo el que es hijo de Dios. Entonces, aquí abajo yo tengo a alguien que intercede por mí, que es la tercera persona de la Trinidad. Allá arriba yo tengo a alguien que intercede por mí, que es la segunda persona de la Trinidad. Intercede por mí como sumo sacerdote, quien empatiza con mis debilidades, dice el autor de Hebreos, porque Él fue tentado en todo y Él sabe lo que es y lo difícil que es vencer eso. Pero Él también está como intercesor, como abogado defensor para cuando yo peque, dice el apóstol Juan. De manera que es vital que yo entienda esto, porque como todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para presentar defensa o rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, 2 Corintios 5:10, en el tribunal, cuando yo me pare, yo tengo un juez, un fiscal y un abogado, que son la misma persona, y las tres que están en uno, están a mi favor. ¿Tú entiendes lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús? Es el único tribunal del mundo que aún en la imaginación pudiera concebir un juez, un fiscal y un abogado de la parte interesada, que son la misma persona. Wow. Pero déjame resumirte, por si no lo has aquilatado bien, del versículo 31 al 34, en un minuto. Versículo 31, Dios está por nosotros. Entonces, ¿quién nos podrá vencer? Respuesta, nadie. Versículo 32, Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Bueno, si Él entregó a su propio Hijo, es obvio que cómo no nos dará junto con Él todas las cosas. Versículo 33, Dios es quien nos justifica. Sí, pero resulta que Cristo fue quien me justificó por medio de su sangre. Versículo 34, Jesús está a la diestra del Padre. Y si está a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo? Bueno, Él está intercediendo por nosotros y gobernando el universo a mi favor. Entonces, el versículo 31, el versículo 34 es la obra de Dios. Todo lo que hemos descrito hasta ahora. Del versículo 35 al 39, lo que Pablo quiere darme ahora es el amor, llevarme a entenderse el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la explicación a la obra de Dios. El amor de Dios es la explicación a la obra de Dios. Y a la verdad que yo estoy explicando, exponiendo todas estas verdades y ustedes están bastante en silencio, lo cual está bien. Si lo que estás es rumiando, tratando de entender, saboreando, excelente. Pero cuando tú salgas de aquí, tú debes irte brincando de lo extraordinario que es la obra de Dios para con los suyos. De manera que no venga al otro día, pastor cabizbajo, que está triste. Hey, tú tienes la Trinidad entera a tu favor. Confía en cada miembro de la Trinidad. Pregunta número 6, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y yo creo que esa pregunta está ahí porque
muchos de ustedes han estado en momentos como que "Sí, Dios se estará acordando de mí". Realmente, yo creo que, tú sabes, yo tengo como una semana sin orar, yo ni me atrevo, porque Él no me va a escuchar. Pero cuando yo llegue al cielo, yo no habré llenado, y si yo no lleno el estándar, no, tú no vas a llenar el estándar. Hay alguien que lo llenó por ti. Pero tiene que haber vivido una vida de obediencia como evidencia, como síntoma de que recibiste salvación. Entonces Pablo está haciendo la pregunta, ¿quién podrá separarte? Piénsalo por un momento, porque tiene que unir todas las verdades de Romanos 8. Cuando tú ni siquiera remotamente podías ni existir, Él te concibió y ahí te conoció. Luego que te conoció, te predestinó. Luego que te predestinó, cuando llegó el tiempo y en el espacio, Él te llamó. Y luego que te llamó, Él te justificó, pero ya lo había hecho en Cristo. Tú piensas y te glorificó, que es futuro, pero en su mente es pasado. ¿Tú piensas que alguien podrá separarte de ese amor? No, Dios no tiene igual para que alguien pueda separar a sus hijos de Él. Yo te conté en una ocasión que cuando yo estaba pequeñito, no sé cuántos años tenía, 5 o 6 años, yo estaba en Bonao, en un campo, cruzando el río Masipedro, y había crecido mucho, y estaba cruzando con mi padre, y él me tenía de la mano, y yo sentía que si mi padre me soltaba, el río me iba a llevar, porque estaba crecido. Pero no me fui, el río no me llevó, no porque yo estaba agarrando la mano de mi padre lo suficientemente fuerte, sino porque mi padre me estaba agarrando a mí de una manera que yo no podía despegarme de él. Esa es la confianza que tú tienes, no que tú tienes a Cristo agarrado con toda tu fuerza, sino que Él te tiene agarrado con todo su poder. Porque al que es suyo, Él nunca lo dejará perder. Ahora Pablo hace la próxima pregunta, pregunta 7. ¿Cuáles cosas pudieran como separarnos del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Pablo está diciendo, mira, todas esas cosas son como opositores, enemigos nuestros. ¿Pudiera una de esas cosas enfriarnos y yo me fui con la corriente? Vamos a verlas una por una. Tribulación. ¿Pudiera el creyente pasar por una tribulación tan grande como que pueda vencer, la tribulación pueda vencer su fe? No, imposible. Porque el apóstol Pablo ya me escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, me dice que Dios nos consuela en toda tribulación. Esa es la palabra nuestra. O sea, estoy entribulado, Dios me consuela para que yo aprenda incluso a consolar a otros con el mismo consuelo que yo he recibido. De manera que la tribulación, lejos de alejarme de Dios, es una escuela de parte de Dios para enseñarme consolación mientras yo soy consolado. ¡Wow! Pero además, yo no estoy solo en la tribulación. Hay un pastor amigo que me ha escrito en los últimos meses un par de veces y me ha dicho, yo conozco algunas de sus tribulaciones, y me ha dicho, sigue orando por mí porque todavía estoy en medio de esto. Y yo siempre le recuerdo algo que nosotros hemos cantado y le digo, recuerda lo que esta canción dice, siempre habrá uno más entre las llamas y habrá uno más sobre las aguas, Cristo Jesús. Escucha lo que él escribió desde la antigüedad a través del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, eso es tribulación. Yo estaré contigo. Tú ves que siempre habrá uno más sobre las aguas. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo, el Señor, tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, he dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar tuyo. Dios le estaba diciendo a Israel, escúchame, yo tomé pueblos enteros y los di por ti. ¿Te estás entendiendo? Para yo rescatarte tuve que entregar pueblos en tus manos incluso. Wow. Wow. Uy. Angustia,
No, imposible. Escucha lo que Dios me dice en el Salmo 50:15. Él no me está diciendo que yo no voy a pasar por ahí. Lo que me está diciendo, yo he hecho provisión de verdad para que la creas y puedas pasar por ahí. Dios me dice en el Salmo 50:15, invoca mi nombre en el día de la angustia. Esa es la palabra, angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. No es que te voy a sacar de la angustia, yo voy a estar ahí y tú verás cómo tú serás librado al final de la angustia. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Cuando Él está en Getsemaní, Él dice que estaba angustiado hasta la muerte. Él va a la cruz y se siente más angustiado todavía, hasta el punto que Él hizo exactamente lo que el salmista dice que haga. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré. Y Cristo está ahí en la cruz que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Invocó su nombre y ¿sabes qué? Él lo libró de la angustia, pero 3 días después, cuando salió de la tumba vacía y hoy está sentado a la diestra del Padre. Recuerda que la vida cristiana es de gratificación retardada. No es el viernes en la noche que nos van a librar, muchas veces el domingo en la mañana. Luego, después, al final, cuando yo haya aprendido o logrado el propósito para el cual Dios diseñó la angustia. Persecución. ¿Podría darse una persecución tal que yo niegue permanentemente mi fe? No. Pablo dijo, nosotros somos perseguidos, pero no abandonados. O sea, ¿tú recuerdas cuando Pablo era inconverso? Él estaba persiguiendo ¿a quiénes? Cristianos. Pero esos cristianos no estaban siendo perseguidos solos. ¿Tú sabes lo que pasó? Que Cristo se le aparece y le dice, Pablo, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Por qué me persigues? En otras palabras, a esos cristianos que tú estás persiguiendo, yo estoy con ellos y es a mí que me está persiguiendo. Yo morí por ellos, yo los compré. Esa es la razón por la que otro de los padres de la iglesia, Crisóstomo, me encanta esta historia, fue un teólogo, tradujo la Biblia al latín, la primera traducción fuera de los lenguajes originales, es la famosa Vulgata de la iglesia católica. Nació en el 347, murió en el 407 y él tuvo que enfrentarse al emperador, el emperador romano, y él lo estaba amenazando con actuar contra él. Entonces esta es la conversación. El emperador lo amenaza y Crisóstomo dice, no puedes desterrarme, te voy a desterrar, como le hicieron a Juan, que lo mandaron a la isla de Patmos. Te voy a desterrar. Y él dice, no, tú no puedes desterrarme porque este mundo es la casa de mi padre. Bueno, te mataré, dice el emperador. No, no puedes. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo, en Dios. Bueno, te quitaré tus tesoros. No, no puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí. Pues te dejaré del hombre y te alejaré del hombre y no te quedará ningún amigo. No, no puedes, porque tengo un amigo en el cielo del cual no puedes separarme. Te desafío porque no hay nada que puedas hacer para dañarme. Tú puedes matarme, pero no puedes dañarme. ¿Tú entendiste? Si tú me matas, tú me mejoras. ¿Hambre? Ya Dios nos enseñó que no solo de pan vive el hombre. Además, el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento en la abundancia y en la escasez. Desnudez. Mira, cuando tú has sido vestido de la santidad de Cristo y verdaderamente tú entiendes eso, ya la desnudez física importa poco. Créeme, que yo he estado en 4 cateterismos. Importa poco. ¿Peligro? No. Esos son los peligros en los que Pablo estuvo. 2 Corintios 11, 26, 27, con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Tú has estado en tantos peligros como eso, que ya yo me siento aterrado con estos peligros imaginarios de Pablo, o imaginarios para mí. Peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. En cada una de esas circunstancias el apóstol Pablo, sí, pero yo experimenté la gracia suficiente y poderosa de mi Dios que me sostuvo. Amén.
Pablo dice, yo he estado en las peores de las peores circunstancias y yo experimenté lo que Cristo me dijo en un momento dado cuando me dijo, mi gracia te será suficiente. Wow. Pablo está escribiendo a los romanos de todas estas vicisitudes después que él había vivido. Porque recuerda que Pablo está escribiendo esto no exactamente al final de su vida, pero hacia el final de su vida. Entonces ahora que tú entiendes que toda la Trinidad está por ti de la manera que está y está por ti desde toda la eternidad, Pablo te dice, oye, ¿cuál debiera ser tu actitud? ¿Cuál debiera ser tu disposición? ¿Cuál debiera ser tu forma de pensar? Versículo 36, primero él te dice, déjame acabar de describirte cómo somos, sobre todo para ellos en esa época. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. De manera que Pablo no niega la realidad. Pablo dice, nosotros estamos siendo llevados como ovejas al matadero, pues nos están persiguiendo, primer siglo. Y es por causa tuya que lo están haciendo. Pero, dado todo lo anterior, esta es la actitud que tú y yo debemos tener. Pero en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que esta es la realidad, pero esta es la otra realidad. A través de estas realidades somos perseguidos y sufrimos y demás, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos libró, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que murió por nosotros. Entonces, el que nos llamó y nos amó, nos da el poder en esas dificultades para yo pasar a través de ella. Pero tú necesitas la actitud correcta, la actitud mental correcta, necesitas el enfoque correcto para tú vencer, porque parte del problema es que frecuentemente mi orientación mental es tan terrenal, es tan de aquí abajo, como si no hubiera nada después de, como si no hubiera alguien allá arriba en control de lo que está pasando. Y Pablo nos dio 10 circunstancias distintas por medio de las cuales o a través de las cuales tú y yo pudiéramos pasar. Y esto es lo que él menciona ahora del versículo 38 en adelante. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte ni la vida porque aquí estamos y contamos con el poder del Espíritu y la muerte no lo va a hacer porque la muerte lo único que hace es que me acerca rápidamente a Cristo. Entonces la muerte no me va a separar, la muerte me va a acercar. Pero también ya Él nos dijo que en este mundo, en lo que yo paso de esta vida a través de la muerte a la próxima vida, Él ya me dijo en el Salmo 23, que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. La nueva versión internacional dice ni ángeles, ni demonios, porque probablemente a esos que se está refiriendo en este contexto la palabra principados. Ángeles, claro que no lo van a hacer. Si Hebreos 1:14 nos dice que ellos son espíritus ministradores a favor, al servicio de aquellos que han de heredar salvación. Eso somos tú y yo. Tú puedes creer eso, que no solamente la Trinidad entera está por ti, que los ángeles están por ti, designados por Dios como espíritus ministradores a favor, al servicio de los que han de heredar salvación. ¡Wow! ¿Poderes? No, fueron desarmados. Colosenses 2:15, el día que Cristo murió en la cruz, fueron vencidos. Ni lo presente, ni lo porvenir, circunstancias actuales, circunstancias futuras, un futuro que Dios controla, un presente que Él controla, circunstancias presentes y futuras que Él gobierna, que Él permite, que Él envía, que Él orquesta, que Él entreteje para que se lleve a cabo sus propósitos. Ni los poderes, bueno, como ya se refirió a demonios más arriba, quizás no está pensando tanto en eso. Algunos piensan que quizás está hablando de poderes terrenales, gobiernos, a través de la persecución.
a través de la historia, la persecución no ha podido terminar con la iglesia. De hecho, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. Y ya vimos cómo Pilatos y Herodes y los romanos y los judíos se juntaron y llevaron a cabo el propósito predeterminado de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo. Quizás, no sabemos exactamente qué él tenía en mente, pero quizás Pablo lo que está diciendo es: considera todas las circunstancias posibles, ni aquellas cosas que están muy altas, quizás en los cielos, ni aquellas cosas que están muy bajas, quizás en el Seol o en el infierno, quizás ni lo que está a tu lado, ni lo que está adelante, ni lo que está detrás, absolutamente nada, ni ninguna otra cosa te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni ninguna otra cosa creada. En otras palabras, puede ser que tú estés a punto de darte por vencido, pero en ese momento yo voy a intervenir para que no termine de esa manera. Puede ser que tú quieras salir corriendo de mí, pero Dios nos recuerda: mira cuál es tu problema, hijo. Es que yo soy omnipresente, y cuando tú sales corriendo de mí te choca conmigo. ¿Tú sabes quién es el mejor ejemplo de eso? Jonás. Porque Dios le habló a Jonás. Y Jonás dijo: yo no voy para allá. No voy para allá porque yo sé, tú eres demasiado misericordioso y yo voy a ir y tú lo vas a perdonar. Y yo eso, ni quiero ser instrumento de eso, ni lo quiero ver. Y Dios le dice: está bien, coge gabela, como decimos nosotros, arranca. Entonces escucha que tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Se fue, se montó en otro barco, por ahí en dirección contraria, que es como en la dirección de España posiblemente. Y ahí se desató una tormenta y lo tiran. Él mismo dice: mira, yo soy el culpable de la tormenta. Lo tiraron, se lo tragó el pez. Pero él no sabía que se iba a encontrar con Dios adentro del pez. Escucha, te lo voy a leer, Jonás 2, 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor, porque estaba en el estómago del pez, su Dios, desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé. O sea, yo estaba como muerto. Y tú, Señor, me escuchaste. Versículos 6 y 7. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Sí, casi fui digerido ahí adentro. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿En cuál templo? ¿Tú estabas en un estómago? No, ahí yo hice un templo de eso. Y hablé contigo. Y tú me escuchaste y me respondiste. Jonás salió corriendo de Dios, se encontró con Dios adentro de un estómago de un gran pez. Ese eres tú y yo. Porque tú estabas en el mundo corriendo. Y tú sabes lo que estaba haciendo, tratando de alejarte de Dios. Como dice otra de las canciones: en tu perdición, en mi perdición. ¿Y sabes lo que tuvo Dios que hacer? Dios tuvo que salvarte de su ira para salvarte para su gloria. Dios te salvó de Él para Él. Porque al final, quien te condena potencialmente es Dios, quien podrá condenarte. De manera que Dios te salva de Él, de la ira de Él, pero te salva para Él. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: no, es que yo entiendo todas estas cosas al dedillo, lo entiendo también, que yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, imagínate que todos los días tú te puedas levantar pensando: el día de hoy está orquestado por Dios. Hay circunstancias que yo voy a llamar interrupciones, molestias que Dios va a llamar, ¿qué cosa? No, asignaciones. Son citas que yo te he hecho con personas, con eventos, con circunstancias, de manera que no te enojes con las circunstancias que yo te orquesté para este día o este año, porque yo tengo un propósito que se van a llevar a cabo a través de las citas que yo te arreglé, que yo obtuve, que yo te hice. Sí, Señor, pero que tú no eres mi secretaria. No, yo no soy tu secretaria, yo soy tu amo. Y yo controlo los secretarios del mundo que hacen las cosas que yo quiero que sean hechas. De manera que Dios está por ti.
Si tú has nacido de nuevo, Dios está por ti. Lo que necesitas hacer es vivir en obediencia a Dios, de manera que sea evidencia de que verdaderamente el Espíritu de Dios vive en ti, para que honre la cruz, honre la sangre, honre su causa, honre su nombre, honre al Padre, al Hijo, al Espíritu. Honra la palabra de Dios, que es tu sabiduría, que es tu bien mayor, que es tu necesidad. Honra su ley. Que tú puedas ser llevado por Dios hasta decir, oh, cuánto amo tu ley. Y que tú puedas venir y cantar acerca de la ley de Dios y del Dios de la ley con todo su pueblo. Padre, gracias, gracias, gracias por el resto de la eternidad. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre, por entregar lo más valioso que tú tenías y tienes. Señor, gracias por tus garantías. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya lo hemos leído. Ayúdanos a hacer un canto de eso para el resto de nuestros días. Y que nosotros podamos recordar y podamos cantar incluso, animarnos diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya nadie podrá vencernos. Señor, danos fe. Tenemos fe, ayuda nuestra incredulidad, cultiva nuestra fe, alimenta nuestra fe. En medio de la tribulación, sí, en medio de la tribulación. Pero vamos a confiar en ti, vamos a confiar en lo que tú has revelado, para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones.